Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, Jorge, adelante. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a los presentes. Hoy es una charla para la Sociedad Central de Arquitectos y para la Comisión de Arquitectos Emprendedores muy especial, porque es la primera vez, más allá de las charlas que hemos tenido durante este año, que han estado muchos profesionales que hemos invitado, no solamente de nuestra profesión, sino también expertos en todo lo que hace a nuestra práctica y a nuestra profesión. Es la primera vez que nosotros tenemos en la comisión la presencia nada más ni nada menos que de una facultad de arquitectura. Así que eso por un lado es una gran satisfacción y por otro lado también la enorme satisfacción de que hemos previamente charlado con el decano y con los profesores, en este caso con Alberto Maletti, y hemos tenido varias reuniones previas acerca de un trabajo que nosotros en la comisión, como muchos sabrán, estamos llevando adelante acerca de los barrios porteños. Cuando charlamos por allá hace bastante tiempo con Roberto acerca me pareció como que era, digamos, la facultad o la escuela y por el hecho de estar en el territorio de San Telmo, o por lo menos orillando, digamos, a través de la avenida 9 de Julio, pero es una facultad que efectivamente está en el sur de Buenos Aires. Creo que yo lo llamé con mucho entusiasmo y él también me recibió cuando escuchó la propuesta con muchísimo entusiasmo. Punto tal de que al poco tiempo me llamó y me dijo, vamos a hacer un ejercicio con la escuela acerca de San Telmo. Bueno, y ahí fue que seguimos intercambiando ideas y expectativas, intercambiamos trabajos, intercambiamos finalmente el trabajo que la comisión hizo inicialmente sobre el barrio de San Telmo, y tuvimos una reunión donde allá creo que hace 2 o 3 meses atrás, corríjanme, me dieron como un avance de los trabajos, con lo cual me quedé sumamente entusiasmado, porque creo que la escuela está llevando adelante una forma, una manera de enseñar arquitectura y me parece fantástica, es realmente algo muy interesante. Que bueno, ahora, después de varios meses y habiendo terminado el curso, hemos armado esta charla que van tanto docentes como alumnos mostrar lo que serían los trabajos finales. Así que bueno, dicho eso, y sin quitarle más tiempo a lo que va a ser esta exposición, quiero presentarles inicialmente al arquitecto Roberto Converti. Roberto es un colega y amigo que hemos compartido muchos momentos, allá por los años, diría, 80, y yo creo que nos conocimos cuando él vino a verme para hacer un libro sobre educación, ¿no? En el 89, y a partir de ahí hicimos varias cosas juntos. No voy a enumerar porque quitaría el tiempo, digamos, pero fuimos compiches de muchas cosas. Bueno, arquitecto Converti, egresado de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, ejerció la docencia durante 15 años en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y como profesor invitado en la Sorbonne, Universidad de París, Francia. Desde el año 2002 dirige la Oficina Urbana, dedicándose al desarrollo de propuestas estratégicas en ciudades a través de la investigación, evaluación, diseño y gestión de proyectos urbanos y de arquitectura de importante escala. Es vicepresidente de RETE, Asociación Internacional para la Colaboración entre Puertos y Ciudades, decano actualmente de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UADE y director de la carrera de Arquitectura de la misma universidad. Yo quiero agregar, y no está en el currículum, que Roberto también fue uno de los principales protagonistas de todo lo que se hizo en la Corporación Antiguo Puerto Madero. Creo que fue presidente en su momento,
Así que bueno, quiero destacar esto porque la verdad que es muy, muy importante el hecho de que haya llevado adelante una tarea justamente, digamos, en todo lo que es el desarrollo de esa gran área que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires. Alberto Maletti, con quien hemos charlado todo este tiempo, un verdadero placer, Alberto, en haber intercambiado todo lo que hemos hecho para llevar adelante este trabajo, así que realmente ya agradezco y felicito por la labor realizada, así como los docentes que han participado. Alberto también es arquitecto por la Universidad de Buenos Aires y máster oficial en proyecto avanzado de arquitectura y ciudad por la Universidad de Alcalá de Madrid, a raíz de la obtención de la beca Fundación Carolina. Ha dividido regularmente su tiempo entre la actividad profesional, la docencia y la investigación, tanto en Buenos Aires como en Madrid. Es titular del estudio Maletti Sanel Maletti, arquitectos, con distinción tanto nacional como internacional en diversos trabajos. Proyectó y dirigió obras de diferentes escalas y programas, y cabe destacar, como consecuencia de concursos, la nueva sala de conciertos del Colegio Northland, el nuevo hangar 5 de Aerolíneas Argentinas, la nueva sede de Lidva en Patricios, Parque Patricios, entre otros. Fue profesor de arquitectura en la FADU y profesor de proyecto final del máster en la Universidad de Alcalá. Actualmente es profesora adjunto de proyecto arquitectónico y proyecto urbano en la UAD. Por último, paso a presentar también a los 3 docentes que han tenido participación en este trabajo. Vamos a empezar por la arquitecta Guillermina Muñiz, arquitecta graduada en el año 2015 en la FADU Universidad Nacional de La Plata, especialista en arquitectura hospitalaria por la Universidad Politécnica de Cataluña, en conjunto con el COAC y el estudio Mario Correa. Desde el año 2015 ejerce la docencia, comenzando en la cátedra Kremaski, Nissan, La Falce, en la Universidad de La Plata, y actualmente como docente funcional de las materias proyectuales del 4º año y trabajo final en la UADE. Investigadora en el Instituto INSOT de la UADE, en la línea Arquitectura y Hábitat. Desde el año 2019 integra el Comité Asesor General de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires. Ezequiel Martínez, arquitecto y especialista en gestión ambiental metropolitana FADU-UBA. Fue coordinador de la política pública ribereña del Gobierno de la Ciudad 97-2008, programas Buenos Aires y el Río y Buenos Aires y el Riachuelo. Es fundador y presidente del Centro de Estudios Rivera Buenos Aires. Es titular y fundador del estudio Plus Urbano. Se desempeña como profesor en la carrera de arquitectura e investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales de la Fundación UADE. Por último, el arquitecto Gómez, que pido absolutas disculpas porque Juan, tu CV, tu currículum no me ha llegado, pero no dudo en que tus compañeros mínimamente van a hacerte una presentación y te pido las disculpas del caso. Pero sé que seguramente va a estar tu currículum muy parecido a las colegas y colegas que he presentado. Así que bueno, dicho esto, apago mi micrófono y soy todo oídos para ver cómo cuentan ustedes vuestra experiencia. Bueno, primero, Jorge, agradecerte muchísimo esta invitación y a toda la Comisión de Emprendedores de la Sociedad Central de Arquitectos y a toda la Sociedad Central por el trabajo que está realizando, como siempre, histórico trabajo representando a los arquitectos en general en todo evento y en toda oportunidad que lo merezca para engrandecer nuestra matrícula. Pero por otra parte es un honor para UADE empezar a generar trabajos en colaboración con la Sociedad Central, por lo tanto. Como decano digamos, constituye siempre un placer empezar a unir los vínculos históricos propios con los institucionales, ¿no es cierto? Como vos decías, desde hace mucho tiempo nos conocemos y la verdad que ahora estar haciendo juntos este camino dentro de la Sociedad Central y dentro de la universidad también es un camino bien interesante que podríamos decir que se inicia aquí y tendrá muchas etapas nuevas para generar. De la misma manera que lo tiene este trabajo, creo que estamos poniendo punto inicial a un trabajo que
nos parece bien importante trabajar aún más en el tiempo, ¿no es cierto? Creo que se abre con esta base de trabajo, es una colaboración sobre el casco histórico, sobre todo, de una manera bien interesante. Digo esto porque UADE, como muchos saben, es la escuela de arquitectura más joven de Buenos Aires, ¿no es cierto? Creada hace 7 años con la licencia de acreditación que otorga el CONEAU y el Ministerio de Educación, comenzamos un camino basado claramente en un programa de estudios absolutamente, nosotros entendimos, y así lo planteamos, diferencial sobre los modelos en los cuales fuimos inclusive formados. La visión que tenemos es enseñar y a su vez aprender arquitectura por parte de los alumnos desde el urbanismo, lo cual es un diferencial bien interesante, y lo verán ustedes hoy, basado en una estrategia de conocimiento que año a año comienza, inclusive en primer año, con una materia de urbanismo, en el cual hay una práctica bien interesante. Seguramente va a haber imágenes de Guillermina que podrán empezar a ilustrar este tema, en donde el alumno toma contacto con una formación de entender la ciudad en la cual no solamente ha de proyectar, sino vive, ¿no es cierto? Y por lo tanto, vive o conoce, porque no siempre el que va a aprender a UADE es de Buenos Aires, ciudad, pero sí, evidentemente Buenos Aires, ciudad, es una referencia, como tantas ciudades, para, en la medida que se la aprende y se la conoce, empezar a entender el sentido de una ciudad. Y esta ciudad, para nosotros referencial, es interesante porque trabajamos en primer año con una maqueta de escala bien grande, ¿no es cierto?, en nuestros talleres de trabajo. Nosotros en UADE tenemos un lugar de manufactura de tareas y actividades bien interesantes, en el cual con maquinarias y en los laboratorios y con una cantidad de efectos de precisión sobre este proceso, vamos gestando algo que progresivamente se ha transformado en una colección de maquetas, ¿no es cierto? Trabajando en ellas en una escala bien importante, determinamos las zonas, las distintas de Buenos Aires a través de un estudio de comunas, en donde los alumnos habitualmente recorren la ciudad, caminan la ciudad, formatean una maqueta de la ciudad cada año aprendida dentro de la estrategia metropolitana, ¿no es cierto?, incluso. Y finalmente, como verán ustedes, se van armando un catálogo año a año de distintas maquetas, que este año justamente viró a otra, que es la maqueta virtual, ¿no es cierto? Una maqueta que empieza a tener otro formato, pero que también es la ciudad. Este año nuestra colección de formas físicas se transformó también en un trabajo por comunas y por sectores y por entendimientos y por recorridos de todo Buenos Aires a partir de los modelos, ya no de andar caminándola, sino por el Street View, por toda documentación aprendida o conocida posible a ello. A través de este catálogo, nosotros generamos que a partir de este segundo proceso, que es del segundo año en adelante, empiezan a ocurrir un proyecto formateado en 2 modelos, ¿no es cierto? Un día de prácticas de proyecto arquitectónico y otro día de proyecto urbano, en el cual esta secuencia da un mix en donde se van entendiendo ambos caminos simultáneamente. El entender la ciudad con entender la arquitectura que produzco. Es imposible, y lo verán ustedes, entender casi como el cuerpo humano, cualquier trabajo hasta sobre cualquier cuerpo, podrá ser humano, pero también animal, o también de un insecto, o también de arte, o también de objetos, se compondrán de partes vinculadas con un todo. Y a nosotros nos interesa esa parte y el todo, que van constituyendo formatos que a lo largo del tiempo el alumno proyecta arquitecturas para un preciso lugar, un sitio, sabiendo entonces que es el lugar el que determina la calidad del proyecto, el tipo de proyecto, la identidad. Y terminamos en un trabajo final de carrera, en la medida de que además durante los distintos años hay 3 materias que acompañan: paisajismo, ciudad, sociedad y territorio, y planificación urbana. Hoy por eso están aquí Ezequiel Martínez y Juan Gómez, que dirigen esa
ese área, en el cual el trabajo final de carrera tiene, el año pasado, incluso expuesto en la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, en la Usina del Arte, que inclusive mereciera el premio entre universidades, donde estudiamos los 20 kilómetros de la costa de Buenos Aires, con proyectos precisos para distintos puntos, incluso uno de los temas que charlamos mucho el año pasado con Álvaro García Resta, que fue zonas de arribo, de llegada, de conexión con la ciudad, y uno de los cuales es hoy tan debatido y poco entendido desde mi punto de vista por quienes los debaten y lo cuestionan, la zona de frente al río en el área de parque frente al río. Y en ese sentido, la zona portuaria, la zona frentista del Río de la Plata, también tiene este año otro estudio, que es el estudio de todo el corredor de la cuenca Matanza-Riachuelo. Una estrategia que nos interesa desde todo punto de vista visionar, no con la idea del solo parque, como muchos temas de la complejidad, la dificultad es atendida. El vacío urbano no es un lugar de solo parque, es un lugar para nosotros de complejidad, de transformación, de ciudad y de ciudadano, de habitar, del cómo saber habitar, en donde también habrán parques, pero también habrá residencias, también habrá industria, también habrá actividades comunitarias, también habrá cultura, educación, salud. Habrán en cada caso y para cada lugar una cantidad de temáticas que lo expliquen. Y este es uno de los casos. El caso del casco histórico nos pareció bien interesante tratarlo, no desde el histórico ocupado, sino del histórico presente y futuro en términos de vacío urbano dentro de un casco histórico a ocupar. Un emblemático territorio vacío dentro de una zona muy ocupada, muy densificada y muy histórica, obviamente, de Buenos Aires, en donde nuestra incógnita y a modo de un laboratorio de ideas, ya lo explicarán tanto Ezequiel y Juan Gómez como Alberto y Guillermina Muñiz, el concepto de cómo es un vacío de gran escala urbana dentro de un espacio urbano mayor que incluso sostiene la historia de Buenos Aires. En ese punto de vista, nos parece central la oportunidad de el trabajo colectivo que ha realizado las dos materias que se involucraron para este estudio, el de planificación urbana y el de proyecto arquitectónico bajo esa visión urbana. Me gustaría entonces que Ezequiel Martínez comience este relato, que va a tener una explicación y una demostración de trabajos ocurridos en ella. Luego, la explicación de Alberto Maletti y Guillermina Muñiz han de tratar sobre el compendio de catálogos múltiples de objetivos tratados y vistos en el caso del casco histórico, para terminar con una propuesta selectiva por el tiempo, en donde hemos de mostrar en el catálogo el trabajo prácticamente de todos los alumnos y en el final una selección en donde los propios alumnos expondrán sus visiones para tener este marco completo de la producción del cuarto año de el proyecto elegido a través de nuestra Escuela de Arquitectura en Guade. Ezequiel Martínez, me parece bien interesante que puedas dar tus incógnitas, como acá se ven. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Esto de lo que vamos a hablar está un poco muy vinculado, digamos, a lo que acaba de decir Roberto, en términos de tratar de comprender a partir de hacernos preguntas. Hemos diseñado una serie de teóricas, de ejercicios, junto con Juan Gómez, que de algún modo han sido esta cursada de 4 meses, de la cual trataremos ahora de hacer una breve introducción de cuál era el motivo, la motivación inicial. Por eso la motivación inicial quisimos siempre hacerla desde el foco de hacer preguntas, hacernos preguntas. Y que siempre primero está la pregunta antes que una respuesta. Adelante, Guille. Y en ese sentido, la idea de que la planificación no es una
no es una idea absoluta ni cerrada en sí misma, ni siquiera una idea vinculada a una sola disciplina, sino a múltiples, nos parecía importante tratar de transmitirle a los alumnos, que son futuros arquitectos, urbanistas, futuros funcionarios públicos, desarrolladores privados, esta idea de que hay un momento para investigar, que es muy importante para poder generar la construcción del argumento, tanto en arquitectura, como en planificación, como en tantas otras disciplinas. Quisimos hacer foco en esta idea, una idea de que hay acciones previas a la propuesta. Obviamente, investigar y argumentar tiene que ver con generar, en definitiva, una propuesta posterior. Adelante. Por eso, sobre esta idea, hubo distintas líneas en las que tratamos de generar el abordaje de este cuatrimestre, pero vamos a trabajar sobre esta que un poco anticipó Roberto, sobre cómo es la vinculación entre la parte y el todo, o cuál es esta búsqueda cuando hablamos de ciudad entre la parte y el todo que la contiene. Y en ese sentido, este rápido cuento o relato sobre esta idea de analizar para operar. Adelante. Había una interesante visión que nos interesó aportar, que tiene que ver con un cuento vinculado a más de 400 años antes de Cristo, que tiene que ver con esta idea rescatada por el filósofo Jean Baudrillard, que tiene que ver con el carnicero de Chuang Tzu. Y esta idea de cómo el carnicero del emperador trataba de visualizar la totalidad de la vaca, en términos de cómo destazar un buey, ese era el texto de este cuento, tenía que ver fundamentalmente con el artilugio del cuchillo y la capacidad de cómo destazarlo a partir de sus articulaciones. Y nos interesó esta metáfora como introducción para poder hablar de cómo vemos la ciudad, de cómo vemos los fragmentos urbanos, si vemos una totalidad o si vemos las partes que la componen. Por eso, adelante, cuando Jean Baudrillard hace una interpretación de este relato de un texto daoísta, ya digo, de 400 años antes de Cristo, hace esta idea de reflexión sobre cuál es la visión que necesitamos ejercitar sobre que cuando vemos la ciudad, en realidad, lo que visualizamos son las partes que la componen. Y esta idea del carnicero, que deja de ser un carnicero que ve a la vaca como un absoluto, como una forma total, sino que la ve a partir de sus partes, la comprende y puede desarticularla. Adelante. Adelante. En el mismo sentido, esta idea tiene que ver con, adelante, la construcción y la deconstrucción. Ejercitar esta capacidad de comprender a la ciudad a partir de ejercicios de análisis de construcción y de deconstrucción. Lo mismo que entenderla también desde su idea de totalidad, su idea de las partes que la componen, así como también la multidimensión de la ciudad. Adelante. Adelante. Y en este sentido también entender que esa operación tiene que ver con lo que habitualmente hacemos cuando intervenimos en los análisis urbanos y trabajamos sobre distintas capas, distintos despieces que nos empiezan a hablar de información, que nos empiezan a dar esa información que vamos a utilizar para generar un diagnóstico y una propuesta posterior. Adelante. Para esto me parecía interesante también hacer una analogía con esta interpretación sobre un acto específico en la historia del siglo XX, como fue el bombardeo de Guernica, y la interpretación pictórica del cubismo, en particular de Pablo Picasso, sobre ese evento trágico. Y cómo esa obra que deconstruye un hecho intenta representarlo a través de estas formas en las que los cuerpos tienen una formalidad distorsionada. Adelante. Pero también nos interesaba generar una revisión sobre esto, y es
lo que hace el artista plástico Joan Castellón, que es volver a darle corporeidad física a esos cuerpos de Pablo Picasso. Es decir, la aparición de los huesos, la aparición de los tendones y de los músculos de esos cuerpos aparentemente de formas torturadas. Entonces aquí otra vez, ya desde otra visión, nos interesaba poder abrir en la capacidad interpretativa esta idea de cómo nosotros tenemos que trabajar cuando trabajamos con fragmentos urbanos o con ciudades completas. Adelante. Adelante. ¿Cómo comprender estas dinámicas, estas dimensiones, estas complejidades? Adelante. ¿Cómo hacernos preguntas desde la densidad? Adelante. Tanto reflexiones sobre ciudades diseñadas, quizás desde un tablero o de un equipo de expertos, adelante, como reflexiones vinculadas a las conformaciones urbanas iniciales, adelante. En particular, estas imágenes de los castros celtas en Vigo, en España, o adelante, las construcciones o las formas arquitectónicas del Pucará de Tilcara. Es decir que intentamos, adelante, trabajar en esta serie de teóricas, de invitados y de ejercicios que tenían que ver con esta búsqueda, no solamente de análisis y teoría, sino también de volcar a ejercicios prácticos y analíticos. Y en ese sentido hubo muchos ejercicios, hemos tenido una diversidad de producción muy valorable de parte de los alumnos. Hemos tratado de elegir uno, dado que pudieron trabajarlo de manera visual y audiovisual, y hemos tratado de elegir un video como ejemplo, que como ustedes saben ha habido muchos otros, pero bueno, elegimos uno por un tema de tiempo que nos interesa que ustedes vean para poder ver cómo han trabajado en esta idea de estudiar un fragmento de ciudad. Adelante, Guille. En este video realizaremos una descripción del trabajo de reestructuración urbana realizado sobre el barrio de San Telmo, en la Comuna 1 de la ciudad de Buenos Aires. El mismo contará de una etapa de estudio, una etapa de detección de problemas y una etapa de acciones a llevar a cabo. Como primera instancia, realizamos un análisis de sitio destinado a reconocer los problemas y aspectos a mejorar dentro del barrio. Dentro del contexto social, analizamos la proporción de metros cuadrados de espacios verdes y construidos. El barrio cuenta con una cobertura vegetal menor al 20%, 0,1 árboles por cada habitante de la zona. A su vez, analizamos las vías de circulación principales, las calles, avenidas, autopistas y bicisendas, mientras que el último análisis es la identificación de los principales hitos y puntos de importancia de la zona. Actualmente, el bajo autopista se materializa como una barrera urbana que funciona principalmente como área de paso entre el norte y sur de San Telmo, siendo una zona despoblada y sin usos definidos. La segunda problemática es la falta de consolidación de San Telmo como una zona histórica y turística. Otro de los puntos importantes a resolver es la insuficiencia de zonas verdes en el barrio y la falta de importancia del Parque Lezama como un pulmón del mismo. Entonces, los temas predominantes en la intervención son los siguientes: la eliminación de barreras urbanas, la revalorización de San Telmo como un área histórica, cultural y turística, y el aumento de espacio verde total. Para el primer tema predominante, reconocimos los principales hitos y zonas de interés dentro del barrio. En base a estos puntos, tomamos la decisión de trazar un eje histórico sobre la actual calle Defensa, convirtiéndola en un paseo peatonal en contacto directo con la mayoría de estos puntos. El mismo comenzará desde Parque Lezama, se extenderá fuera del barrio de San Telmo, conectándose con la Facultad de Ingeniería y concluyendo en Plaza de Mayo, entendiendo estos como puntos estratégicos que completan el eje histórico. Por otro lado, con el fin de desestructurar la barrera urbana, la decisión consiste en resignificar la autopista 25 de Mayo como un espacio clave dentro del trazado urbano, generando un corredor lineal bajo autopista que se extiende transversalmente en el barrio y que se conectará con el Paseo del Bajo
y continuará su recorrido como un paseo costero. Al anexar el Paseo del Bajo a la planificación, se generan conexiones con hitos en el barrio de Puerto Madero, como son el Casino de Buenos Aires, la Fuente de las Nereidas, el Puente de la Mujer, el Museo de Arte de Amalia Lacroce y la Reserva Ecológica Costanera Sur, integrando los dos barrios en una sola área de acción. De esta manera, reactivaremos el eje de la autopista y pasará de ser un eje vacío y deshabitado a uno de convergencia, tanto para los habitantes como para los turistas. Haciendo foco en la parte sur de la planificación, al comenzar el eje histórico en el Parque Lezama, subrayamos la noción del mismo como el pulmón verde del barrio y como uno de sus puntos más importantes, ayudado a su vez por la puesta en valor del Museo Histórico Nacional, la integración de ferias temporales y mediante la realización del Centro Cultural Estudiantil de San Telmo, ubicado frente al parque. Con respecto al corredor bajo autopista, será equipado con espacios verdes, espacios de recreación y nuevos usos comerciales. Los dos ejes, el histórico y el corredor verde, actuarán de manera conjunta en su intersección, donde se realizarán eventos culturales dedicados a la recreación y al turismo. Con el fin de integrar el plan y conectarlo con toda la ciudad, agregamos a la estrategia la estación San Juan del SubTC, la cual se encontrará en contacto directo con el extremo izquierdo del corredor verde. A su vez, integramos la estación Constitución como un punto de conexión desde el Gran Buenos Aires, agregando la Plaza Constitución como un hito de importancia para la planificación. Como conclusión, este plan zonal pone el enfoque en la revalorización de San Telmo como casco histórico y cultural de la ciudad, reactivando la zona en base a hitos existentes y otros nuevos, y resignificando la barrera urbana que corta el barrio en dos mitades, extendiendo su área de acción sobre otros barrios, resultando en una mejor comunicación y unificación de San Telmo con el resto de la ciudad. Bien, para terminar, lo que queremos junto con Juan es agradecer el esfuerzo que hicieron los alumnos porque, como todos saben, ha sido un año muy particular y todos los equipos que han trabajado han generado valores agregados a esta materia, así que estamos muy agradecidos por sus esfuerzos. Muchas gracias. Bueno, voy a continuar yo con la presentación. Primero quiero agradecerle a Jorge la invitación a participar en este evento, haciendo un poquito de historia, y quiero contar un poquito también la estrategia de cómo encaramos nuestra materia y por qué la importancia del trabajo, digamos, asociar el trabajo de la Comisión de Emprendedores y el trabajo de planificación urbana que acababan de mostrar, con el fin. Cuando Roberto nos convoca para armar esta asignatura, al principio, digamos, a los comienzos de hace ya por lo menos 3 o 4 años, entendimos que había una fuerte intención de profesionalizar la carrera, de alguna manera, de dar un enfoque profesional. Es en ese sentido que entendemos que el proyecto, cuando se nutre de otras disciplinas, de otra información, el producto es exponencialmente mejor. ¿Sí? Cuando nos llegó el borrador de la comisión, ese trabajo que hizo Jorge Sabato con Matías Frasi y Fernanda Cano, no tuvimos dudas de que había que trabajar, ya habíamos trabajado en el casco histórico, pero que teníamos que volver a trabajar para poder alimentarnos de ese documento, y también, digamos, me gustó mucho la idea de Jorge, es un documento abierto, la posibilidad de que nuestro trabajo, nuestras ideas, sigan alimentando ese proceso producido por la comisión. Es en ese sentido que elegimos, voy a contar un poquito el lugar donde estamos trabajando, pero antes voy a contar una estrategia que tenemos como asignatura. Nosotros habitualmente lanzamos el ejercicio, a los alumnos les damos el sitio y nada más, en principio, ¿sí? Les damos el programa, se lo vamos dando en cuotas, para que de alguna manera los alumnos tengan que hacer un esfuerzo en la reflexión de todas las cosas que no son el programa. Nosotros entendemos, y por eso, digamos, nos gusta la ironía de poner en crisis la frase, la forma sigue la función. Nosotros decimos que la forma sigue el contexto. Y entendemos que sin programa no hay arquitectura, pero que se puede empezar a proyectar con un montón de datos
del contexto, entendiendo el contexto como la historia, como el entorno inmediato, como el entorno físico, histórico, el movimiento del sol, las brisas, flora, fauna. Es enorme la cantidad de cosas que pueden hacernos proyectar sin un programa. Por supuesto que en algún momento del proceso aparece el programa y empieza a modificar. Es importante recalcar que en el proceso que hemos tenido en estos años, fue muy satisfactorio ver que después de este proceso morfológico, de alguna manera, cuando el programa entra en escena, realmente con adaptaciones a esas ideas, fuerza que dan un poco, que generan estas morfologías, se adaptan los programas en un porcentaje altísimo. Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí? Es por eso que elegimos este terreno casi en el borde del casco histórico, ¿sí? Que es uno de los terrenos vacantes más importantes del área. Lo elegimos primero por la importancia del vacío que genera hoy su vacancia, de no haber nada ahí, y porque realmente responde a situaciones urbanas muy diversas en sus bordes, ¿no? Por un lado tenemos Paseo Colón, con lo que significa el fin de la Recoba, tenemos las avenidas Juan de Garay y Brasil, que limitan también con lo que es el Parque Lezama, nada más y nada menos. Y en otro de sus bordes, el lado izquierdo, tenemos el fin del eje de defensa, ¿no? Como el remate de ese eje que conecta Plaza de Mayo con el Parque de Lezama. Por otro lado, el sitio tiene una característica muy particular, que es la topografía, que es un poco referencia a lo que alguna vez fuera el borde de la ciudad. El sitio en realidad son dos fracciones. En la primera fracción se puede ver ahí un edificio construido, que es el Museo de la Dirección Antártica, ¿sí? A los alumnos les hemos dado ambos terrenos para que puedan armar una propuesta que abarque en los dos terrenos. En ese sentido, los alumnos podían ver de operar o no el edificio existente, de tomarlo e integrarse, o simplemente de respetarlo, ¿sí? Es por eso que elegimos para hoy mostrar, nos parece interesante que podamos tener, vamos a mostrar de todos los proyectos sus ideas, por eso voy a ir medio rápido contándolas, porque nos interesa justamente poder ver esa diversidad de ideas y en todo caso después poder debatir o poder reflexionar en torno a ellas o poder seguir avanzando en ese sentido. Hemos, de alguna manera, hecho hemos agrupado los proyectos por situaciones. No nos gusta mucho catalogar, pero para darle como un orden a la presentación, hemos hecho 4 o 5 grupos de proyectos o de ideas que vamos a ir describiendo a continuación. Como primer grupo de ideas están estos edificios que intentan jugar con un enrase de la geometría existente, ¿sí? Haciendo cargo de hoy lo que son las medianeras expuestas que pueden provocar este edificio, dando lugar, por ejemplo, en este caso, se adosa en las plantas inferiores, y cuando el cuerpo libera el enrase, hace uso de las terrazas incluso del edificio existente. Es importante también remarcar que, digamos, otros factores que hacen que la morfología sea como es, como las alturas de los vecinos, la relación con el museo, los ingresos que quiero generar. Esta geometría lo que busca también es tener mucho perímetro mojado de alguna manera, y hace algunos retiros, sobre todo para generar una plaza sobre Balcarce, priorizando un poquito esas fachadas históricas, lo mismo sobre el parque para generar un vacío que se integre el propio vacío del parque y de esa manera integrar las propuestas, ¿no? Esto es un poco cómo se distribuye el programa, donde se ven un poco estas cosas de los vacíos, unos pasajes que se generan por debajo del edificio y demás. Dando lugar, por ejemplo, es el remate del eje de Balcarce, que remata con un vacío, ¿sí? Y con una arquitectura de escala controlada y de mucho perímetro hacia el exterior, de alguna manera, ¿no? Otra propuesta, en el mismo sentido, toma como datos las fachadas, tanto medianeras como existentes del Museo Antártico,
Y de alguna manera lo que hace es tomar el terreno como una rótula y un giro importante de lo que pasa en Paseo Colón. Termina Paseo Colón y el proyecto, con un cambio de geometría, ¿sí?, importante, produce un giro en la avenida, despejando las calles, tanto Balcarce como el lado hacia el Parque Lezama, que la propuesta entienda que son los lugares donde hay que prestar más atención, porque una es una calle histórica y el otro es el propio parque, generando una volumetría de mucho perímetro, que bueno, finalmente otros factores como accesos, iluminación del sol, movimientos de la gente, van dándole la geometría que tiene, ¿sí? Por otro lado, acá vemos otra propuesta que juega no solo con el enrase del edificio existente, no sé si pueden ver mi cursor, pero acá vemos como una gran parte del proyecto juega con el enrase y con una geometría más edilicia, de alguna manera, y del lado izquierdo podemos ver esta idea de no edificio, de edificio topográfico, que ahora viene otro grupo de proyectos, en el cual el edificio intenta desaparecer, ¿no? Esta idea de no edificio, ¿sí?, que genera, como podemos ver acá, un poco de arquitectura para que tenga un poco de esencia el programa, pero por otro lado busca esta idea de que el edificio se mezcle con los verdes y con las calles existentes. Acá podemos ver esta imagen arriba a la izquierda, donde se genera ese choque de ideas, ¿no?, de la arquitectura con su geometría y de esta idea de la arquitectura más topográfica, que permite un acceso a este pasaje que se genera entre estas dos situaciones proyectuales diversas, ¿no? Acá se puede ver, ¿no?, cómo incluso esta parte del edificio, por debajo también siguen sucediendo cosas. Tenemos el pasaje también como esta idea de girar Paseo Colón y de vincular con Balcarce y de usar unas cubiertas vegetales con este anfiteatro para, digamos, una buena cantidad de uso público en las cubiertas. Acá tenemos otras propuestas que tienen que ver con estos edificios que intentan mezclarse con la topografía, con las calles, intentan no exhibirse mucho como edificios. Voy a contar 2 o 3 cosas del programa para que sepan por qué lo elegimos. De alguna manera elegimos para este lugar un centro cultural, un centro de eventos, lo llamamos Centro Cultural del Casco Histórico, de alguna manera como un elemento más, el programa como elemento para poner en valor el lugar, para hacer un foco de tracción de gente, y para que los alumnos también puedan manejar situaciones de movimientos grandes de gente, de grandes situaciones de público. El programa cuenta con una sala, por ejemplo, para 500 personas, un anfiteatro exterior para 1000 personas, salones de eventos importantes, grandes, áreas de formación, con talleres y aulas, áreas administrativas y servicios, ¿sí? Esta propuesta, que de alguna manera intenta hacer un edificio muy rasante, con rampas que vinculan tanto Paseo Colón con Balcarce y Balcarce con cubiertas, y estas cubiertas a su vez tienen una especie de diálogo con el Parque Lezama. Además, envuelve todos los 3 bordes del proyecto, porque en Balcarce finalmente no tiene borde, con una piel que de alguna manera es simple en las avenidas Brasil y Juan de Garay, y que se hace con cuerpo, de alguna manera emulando una recoba contemporánea que se corta en algún momento para producir acceso público tanto a las cubiertas como a ingreso al edificio, ¿no? Ya se puede ver cómo también se hace cargo de las medianeras y enrasa por debajo de estas rampas y provoca una serie de pasajes públicos que generan en pendientes y demás accesos y anfiteatros a varios cuerpos, ¿no? De alguna manera se pueden ver en estas imágenes de la izquierda estas situaciones de los pasajes y de la topografía de un edificio realmente bajo, que en algunos casos se va para abajo, por debajo del nivel 0 de Paseo Colón, como el auditorio, por ejemplo. Esta es otra propuesta, también ¿sí? Sabés que, como sé de tu pasión descriptiva, y como me imagino, si vamos por tiempo, tenemos 3 minutos, me gustaría y tenés muchas imágenes, te digo nada más que eso para ver cómo lo podemos acelerar.
Sí, no te preocupes que ahora va más rápido. Esta es otra propuesta en esa idea de avanzar sobre un edificio que trata de exhibirse menos, pero que avanza, también tiene un retiro sobre Balcarce, y después hace que las cubiertas sean parte de un paseo, ¿sí? Gran parte del programa tiene que irse por debajo del nivel 0 de Paseo Colón, ¿sí? Acá se puede ver cómo el edificio tiene un montón de circulaciones públicas, exteriores e interiores, que hacen que las cubiertas se usen. Pero por otra parte sí aparece o emerge cierto volumen de edificio sobre Paseo Colón, y esta es la vista de un edificio que es muy ciego en su planta y muy transparente en sus horizontales. Esta es una imagen de Balcarce, por ejemplo, inspirado en el High Line de Nueva York. Otra propuesta en ese sentido de estos edificios que intentan vincularse o exhibirse menos, aparece esta propuesta que valora mucho el remate del eje Balcarce, ¿sí? Y de alguna manera lo que provoca es una gran plataforma a nivel de Balcarce y un par de elementos que emergen como su arquitectura, ¿sí? Acá se puede ver claramente la llegada de Balcarce, como hay un gran playón público que te sirve para acceder a dos funciones importantes del programa. Esta es una planta, por ejemplo, intermedia, y esta es una planta a nivel de Balcarce, por ejemplo. Acá se puede ver cómo el edificio se aterraza y tiene dos niveles importantes, que son el nivel de Balcarce y el de Paseo Colón, como accesos públicos y unas terrazas privadas de expansión del propio centro cultural a nivel intermedio, ¿no? Otra idea también en este sentido, de ir tomando la topografía, ¿sí? También prioriza el nivel de Balcarce y va ascendiendo una serie de terrazas. En algún momento, cuando llega a Balcarce, ya llega a un edificio de cierta importancia, que incluso cose por encima del Museo Antártico, con un par de niveles para darle costura al edificio y que la cubierta de alguna manera es completa de toda la manzana, ¿sí? Acá se puede ver cómo en las distintas terrazas van haciendo expansiones o accesos de diferentes funciones, ¿no? Otra serie de edificios son los que buscan de alguna manera completar el volumen completo, digamos, disponible para operar, pero con un alto nivel de permeabilidad, ¿no? Se expande mucho, pero tiene como un 50% de compacidad el proyecto, y entonces lo que pasa en Balcarce y lo que pasa en Paseo Colón queda unificado por el vacío que genera entre estos cuerpos, ¿no? Con muchas terrazas y muchos voladizos. Lo mismo, en el mismo sentido, este proyecto prioriza también una gran explanada sobre Balcarce, con muchos vacíos, y acá hay unos diagramas de los sectores públicos y los no tan públicos, ¿no? Generando este tipo de situaciones de un gran espacio intermedio antes de llegar al edificio. Otra propuesta, por ejemplo, que busca tomar todo, con 3 elementos nuevos, intenta armar un todo con el Museo Antártico, y después con una serie de puentes crea unos lugares de interés, que son estos pasajes y espacios interiores y patios, que también sirven para conectar ambas calles, la calle alta de Balcarce y la baja de Paseo Colón. Otra propuesta también de edificios que buscan enrasar. Esta es una propuesta que toma la totalidad del espacio disponible como en una extrusión, y después va tomando, o haciendo unas operaciones de sustracción para crear un pasaje y bajando ciertas alturas, donde estoy, por ejemplo, en Balcarce bajo la altura, subo la altura sobre Paseo Colón, jugando, por ejemplo, con los edificios nuevos del Banco Santander, que son muy altos, etcétera, ¿no? Dando una imagen que da enrase en los pisos bajos, pero después se libera para crear estos pasajes o tomar la altura de los edificios más de Paseo Colón. Luego están los edificios que de alguna manera entienden como una postura también válida de generar un hito o una especie de exhibir la arquitectura como un elemento de exhibición del centro cultural y de aporte a la ciudad, en el sentido de crear un elemento, ¿sí? que intentan estar sueltos. Entonces, por lo general, estos elementos tienen el vacío del parque de un lado y un vacío del lado interior del terreno, ¿sí? Dando lugar a situaciones de doble crujía y de visuales cruzadas muy interesantes.
y de espacios también abiertos, exteriores públicos de cierto interés, ¿no? También bajando la altura del lado de Balcarce y Juan de Garay. Otro en el mismo sentido, que intenta poner una pieza importante sobre el parque, con una fuerte intención de vincular el espacio que queda, digamos, queda plaza-espacio, plaza-edificio-plaza, de alguna manera. Acá se puede ver cómo de alguna manera el edificio intenta enmarcar de una manera objetual el parque, ¿no? Usándolo de fondo. Lo mismo este edificio, que también se impone sobre Brasil, dando de cara al parque, solo que esta vez el espacio interior, que estamos hablando, el espacio, digamos, público, lo hace interior, ¿sí? Entonces hace un recorrido, entrada de Paseo Colón y salida por Balcarce, simplemente con un espacio, digamos, te obliga a entrar al edificio para recorrer su interior, ¿no? Dando este tipo de imágenes de objeto más suelto, generando estos espacios de transición sobre las avenidas. Y por último, cerramos con los edificios que intentan generar un espacio interior en el pulmón de la manzana, y para eso hacen distintas reflexiones para lograrlo, ¿no? Por ejemplo, entiende que la envolvente hace un estudio, de alguna manera, de los asolamientos y de las alturas que hay en su entorno inmediato, y da como resultado esta tipología, ¿sí? Y para esta propuesta es importante que haya dos o tres puntos de acceso preferenciales, que son uno en la esquina de Brasil y Balcarce, y el otro, acá se puede ver, digamos, las situaciones en rojo de acceso al edificio, y en verde de acceso al espacio interior de manzana, que en este caso uno es porque baja su altura en la esquina de Balcarce, y el otro es porque a través de un gran espacio interior del edificio puedo entrar luego al espacio interior de la manzana, ¿no? Creando terrazas y voladizos con tensiones interesantes, ¿no? Esta es otra propuesta que en el mismo sentido hace un análisis muy pormenorizado de los bordes y la métrica de los edificios históricos, sobre todo Balcarce y de Juan de Garay, y con eso genera una trama de envolvente que da realmente, es muy contextual a las distintas lecturas urbanas, a los cuatro bordes, da soluciones realmente diferentes respetando esas métricas, ¿no? En ese sentido, y con eso terminamos, este proyecto también busca, con una arquitectura expresiva, generar este espacio interior público donde meten el auditorio, y con una geometría de centrífuga empieza a hacer operaciones de sustracción, generando múltiples espacios y voladizos, para poner en valor sobre todo este espacio interior muy permeable y muy rico espacialmente, dando este tipo de situaciones de espacio público previo a la entrada del edificio, ¿no? Con muchas terrazas y voladizos, incluso las terrazas del edificio existente se apropian en este juego de volúmenes. Cerrando, bueno, con esto cerramos el catálogo de ideas, y luego algunos de estos proyectos los vamos a escuchar por sus protagonistas para que puedan entender, digamos, desde su lógica un poco más de información sobre un proyecto. Por supuesto que si después quieren volver a algo de esto, no hay ningún inconveniente. Pero bueno, nos pareció importante de alguna manera que estén todas las ideas, porque creo que la riqueza de este tipo de eventos es que no está en ver o hacer un jury de proyectos, sino en tener una reflexión sobre el lugar, ¿sí? En este caso hubo 15 o 20 proyectos, nos pareció importante que no contar todos los proyectos, y sí contar todas las ideas al menos, ¿eh? Si querés, Guillermina, podés compartir y habilitar a los grupos para que cuenten los proyectos un poquito más en contexto, ¿no? Quería hacer pequeño intersticio, porque dada la claridad expositiva de Ezequiel Martínez y Alberto Maletti, yo doy la importancia de la enseñanza a partir de la claridad de quienes ejercen la enseñanza. Me parece que tanto Ezequiel
junto con Juan Gómez, como Alberto junto con Guillermina Muñiz, tienen, y ha quedado bien expuesto en sus exposiciones, una claridad conceptual bien clara de esta misión que yo expuse en el inicio, de la influencia de radicar en las relaciones de la ciudad y la arquitectura, el análisis proyectual y la producción proyectual. Entonces, en ese sentido, queda muy claro cuando yo, pero creo que cuando se escucha a ambos y a todo el equipo habitualmente, eso se produce como un proceso, y quiero que se entienda, como un proceso de transferencia de conocimiento. En general, se entiende que lo que estamos mostrando no es un proyecto profesional, en el cual surge como idea propia solamente, sino con un proceso anual y cuatrimestral, en donde la transferencia de conocimiento es recibida por un alumno y a su vez debatida, discutida, aprendida o muchas veces cuestionada, pero al mismo tiempo responsable todo de un proceso. Y en ese sentido me interesa que Guillermina haga la introducción de estas exposiciones de proyectos que vienen seguramente ahora. Guillermina. Sí, Sí, ahora le perdón, damos. perdón, Guillermina, te interrumpo 2 minutos, primero para agradecer a Roberto, pero por otro lado para recalcar que esto se da en un contexto realmente muy novedoso, que es que somos 50 alumnos, son los que tenemos, y no nos hemos visto nunca, no hemos compartido un calco, un lápiz. Esto todo ha sido a través de las pantallas. Si hay algo que nos gusta decir es, porque así aprendimos a proyectar, es el calco sobre calco. En este caso hubo que usar otra tecnología y la verdad tenemos que decir que los resultados han sido muy parecidos a otros años, obviamente redoblando el esfuerzo, y creo que ojalá que pasen algunos años y esto de alguna manera pueda volver a cierta normalidad, pero creo que cuando lo miremos en el futuro vamos a poder decir, tanto los alumnos como los profesores, nosotros enseñamos en este contexto, o nosotros aprendimos en este contexto. Creo que es un valor que el tiempo nos dirá después lo que vale, ¿no? Eso nomás, gracias. Sí, vamos a darle paso a los alumnos para contar. Nosotros lo que seleccionamos es, dentro del muestrario enorme de trabajos que se han presentado, que fueron 17 grupos, hicimos un rastreo de 4 familias tipológicas que ya explicó Alberto, y ellos son los alumnos que van a contar como los exponentes de esos grupos de proyectos. Creemos también la importancia de poder contar con esto que explicaba Roberto al principio, un día que seamos proyecto arquitectónico, que el otro día sea proyecto urbano, y poder trabajar en conjunto todo lo que aporta eso para la materia, ¿no? Que nos podamos además relacionar con instituciones externas, como en este caso fue el SCA, ¿no? Y la importancia que le da eso al trabajo dentro y fuera del aula. Y también la relación que tenemos con otros docentes de otras materias, como es la parte legal, en donde en todo lo que es el estudio morfológico de la zona, el doctor Raúl Navas nos ha dado una mano impresionante con todo lo que tiene que ver con el estudio del Código de Edificación y Planeamiento. Ahí quiero sumar a otra institución, porque la verdad que la participación de Raúl Navas se vio incrementada por un vínculo que tuvimos durante el tiempo de trabajo este año con el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, CEPAU, junto con Claudia Lanosa, que fue como representante también, una integrante cruzada de intercambio, sobre todo el momento que se estaba debatiendo el código y demás, y la verdad que crear un rol con Sociedad Central y con el CEPAU, para nosotros es realmente muy rico, muy integrar visiones diversas de nuestra matrícula, ¿no es cierto? Pero muy interesante ambas, para el aprendizaje y para la construcción de conocimiento en este caso. Sí, Guillermina. Bueno, le vamos a dar ya lugar a los alumnos a que presenten sus proyectos. Primer equipo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar entonces.
Plegado Urbano Lezama es el nombre que le dijimos a nuestro proyecto. Los integrantes son Iván Agustín Otero, Agustina Castillo y quien les habla, Sofía Baldini. En base a una serie de relevamientos fotográficos que hicimos en el área de intervención, comprendimos el sitio, los vecinos, los desniveles y la ubicación real del sitio. En base a eso generamos una serie de análisis un poco más detallados. Sí, en estos análisis empezamos a ver las características principales de las zonas inmediatas a nuestro lote, y como podemos ver en la próxima diapositiva, ya empezamos a entender las alturas de los vecinos inmediatos. Luego empezamos a buscar los puntos de interés o los hitos de la zona. Posteriormente entendimos cuál es la especificación técnica del lugar según el código de ordenamiento, entendiendo la zona como APH1 con el museo existente. Luego de esto empezamos a analizar las densidades vehiculares de las calles, en la próxima diapositiva, separándolo en tres ejes. Luego también empezamos a analizar la densidad peatonal de la misma, y por último analizamos la topografía con el desnivel de 8 metros desde Balcarce hasta Paseo Colón. En la próxima diapositiva van a poder ver que estuvimos trabajando un poco en lápiz y papel más allá de la pandemia, trabajamos un poco con los croquis, descubrimos que hay dos tipos de tipología dentro de nuestro sitio. Uno, el de San Telmo, que es casas antiguas, es el barrio tradicional de la ciudad, y por el otro, ese cordón, que es el que une a San Telmo con Puerto Madero, que es una zona de constante crecimiento, con distintas alturas y con mayor coplanaridad de planos. En la próxima van a poder ver que hicimos una síntesis de todos los puntos urbanos que definieron nuestro proyecto. En primera instancia, esa grilla y media grilla que responde a los edificios que circunvalan al sitio, las alturas también de los mismos, la tipología esta que les mostrábamos que eran dos tipologías distintas, y a su vez la densidad de la masa que lo rodea. Más adelante, lo que hicimos fue aplicar estos conceptos, llegamos a un resultado en base a la grilla, ¿no? A estos vecinos, al contexto, a las alturas, y llenamos ese espacio a proyectar. Entonces en la próxima podemos ver que en la grilla, en combinación con el eje Z, con el museo preexistente, logramos comprender desde la tridimensionalidad, sumando distintos elementos, como el asesoramiento, el espacio público y demás cosas que teníamos ahí previas. Entonces, para cerrar esta etapa de la morfología, con estos 4 puntos que explicaban en los diagramas, comenzamos con el concepto de desplegado, que si vamos pasando en estas diapositivas se muestra cómo va creciendo, cómo se mete por dentro del edificio, generando esta continuidad para responder a las distintas tipologías en cada extremo del lote. En la siguiente se ve como una serie de imágenes que muestra el plegado. Bueno, ya a partir de este esquema empezamos a mostrar cómo es el resultado final de nuestro proyecto, y cómo a partir de esta cinta, este plegado, una vez materializado, empezamos a armar los distintos espacios internos del propio proyecto. En la siguiente imagen podemos ver cómo buscamos en todo momento la relación con el vecino inmediato, ya sea por la tipología o la propia altura. Luego de esto tuvimos que analizar el asesoramiento para entender cómo distribuir los proyectos, los usos de cada que se nos pidieron para el proyecto. Posteriormente, tratamos de trabajar con el Parque Lezama, ya que es una entidad muy fuerte en la zona. Tratamos de llevar esta gran masa verde hacia el interior de nuestro edificio. Por último, armamos los accesos al edificio, tratando de revitalizar en todo momento la calle Balcarce. En la siguiente diapo podemos ver una pequeña animación de cómo es la circulación interna del propio edificio y la relación que tiene con la circulación externa, ya sea en las terrazas o en el propio patio central que se genera. En este diapo empezamos a ver cómo empieza a influir el programa. Acá recién empezamos a analizarlo un poco. Definimos 2 grandes grupos dentro de lo que el programa de centro cultural nos pedían. Un grupo de gran escala con mayor confluencia en gente y otro grupo de menor escala. La idea siempre fue dirigir toda la masa de gente de programas de gran escala al lado de Balcarce, como para poner en valor ese centro histórico del edificio, y en el lado de Paseo Colón, programa educativo y administrativo. Bueno, acá ya hicimos una implantación ya más realista para ver cómo se relaciona realmente con los vecinos inmediatos, y en la siguiente imagen
ya empezamos a hacer una maqueta sin materialidad, pero con luces, como para empezar a entender los espacios que se generan y la permeabilidad del edificio. A medida que fuimos viendo diferentes vistas, podemos ver cómo esta permeabilidad del edificio con las caras genera una relación interior-exterior, tanto con el patio interno como las propias terrazas, como se puede ver en las siguientes imágenes. Sí. Bueno, por último tenemos una serie de fotomontajes donde empezamos como a imaginarnos un poco cómo tomaban parte todos estos elementos de contexto que estuvimos mencionando y las situaciones urbanas en la escala de peatón, digamos, que es un edificio bastante peatonal que se puede acceder, que se puede caminar por dentro y que está el espacio central también vinculado al parque, como se ve en el siguiente fotomontaje. También cómo se vincula esa situación con la del parque. Es decir, que entonces con este plegado urbano Lezama lo que intentamos hacer es que el edificio se encuentre con su entorno, que tiene un peso a nivel patrimonial, de histórico, y que encuentra en un contexto de constante cambio y que logre, en todo caso, relacionarse y crear un nuevo hito dentro del barrio de San Telmo. Muchas gracias. Pasamos al segundo caso, ejemplo. Buenas tardes a todos. Bueno, este proyecto pertenece a nuestro equipo, lo integramos Valentina Núñez, Luciana Tamashiro y yo, Florencia Tomasi, y ahora les vamos a contar cuáles fueron las estrategias que abordamos para llegar al resultado final, digamos. Bueno, como primer punto que tomamos para poder generar la morfología final, fue generar este relevamiento en donde tomamos algunos de los puntos más como importantes de la zona que queríamos usar para generar las ideas. Y según esto, bueno, primero, más que nada, el Parque Lezama, que se encuentra enfrente a nuestro terreno, el hecho de que está entre dos calles muy importantes como son Balcarce y Paseo Colón, sino que Balcarce es una calle mucho más angosta que Paseo Colón. Después marcamos el Museo de la Dirección Antártica, y las diferentes alturas para tenerlas en cuenta al momento de proyectar, así como también el desnivel que podemos encontrar en donde Balcarce está en un nivel de 8 metros más alto que lo que es Paseo Colón. Ahora sí, pasa. Bueno, estos son una serie de esquemas que muestran cómo fue nuestro proceso proyectual hasta llegar a la morfología final. Lo primero fue generar las conexiones. Generamos unos subsuelos que lo que permiten es aprovechar ese desnivel de 8 metros y además generar espacios en común entre el museo y el terreno mismo, digamos, y se generen esos espacios compartidos. Como segundo gesto proyectual, lo que hicimos fue la nivelación, generando una plataforma que nivela las diferencias de altura. Llevamos lo que es la altura de Balcarce todo a lo largo por Brasil, hasta llegar a lo que es Paseo Colón, y de esta forma generan una conexión directa con Parque Lezama y a la vez generar entradas naturales que inviten al usuario a entrar por debajo de esta plataforma, digamos. Y por último, generamos lo que es circulaciones, que lo que hicimos fue ir desfasando esta plataforma en altura, generando rampas que van subiendo en altura hacia el centro de la manzana y dejando el perímetro libre, con la idea de no generar una barrera urbana entre lo que es el terreno y su alrededor. Además, esta retracción hacia el centro de la manzana, hicimos que del lado de Balcarce se genere un ensanchamiento de lo que es la vereda. De esta forma logramos conectar Parque Lezama a nuestro proyecto
haciendo que suba por todas estas rampas y además generando visuales panorámicas que revaloricen tanto nuestro proyecto como el terreno y su alrededor. Pasa, Guille. Bueno, en este esquema podemos ver un despiece del edificio, donde se muestran las circulaciones interiores y exteriores de nuestro edificio. A la derecha se puede ver el ingreso por Avenida Paseo Colón, donde entras a un hall en doble altura, y también va a haber otro acceso que va a estar por Balcarce, en el cual va a ser un acceso un poco más informal comparado al de Avenida Paseo Colón, ya que va a haber en Balcarce, como va a haber un ensanche de vereda en nuestro edificio, la gente va a poder estar alrededor, se van a generar espacios de encuentro, y la gente va a estar en el edificio sin ser necesario que ingresen dentro del edificio. Y ahí, cuando ingresas al edificio, ingresas a la zona de exposición. Y bueno, ahí se puede ver cómo puedes ir rodeando el edificio por las rampas. Y en la próxima imagen podemos ver un render exterior del edificio desde la calle Balcarce y Avenida Brasil. Donde se pueden ver las rampas, y la idea es también que haya mucha vegetación en las terrazas. En la próxima imagen se va a poder ver una imagen peatonal de lo que sería el ingreso más informal, donde la gente, hay espacios de estar, de encuentro, sobre la calle Balcarce. Y nada, esta idea de que nosotros queríamos de que la gente haya una integración entre el Parque Lezama y nuestro edificio, y que te invite a ingresar al edificio, y también sin entrar, ¿no? O sea, es estar en nuestro edificio sin haber ingresado de manera más directa, o estando adentro del edificio, ¿no? Y por último, no, creo que esta es la última imagen, ¿no? Es muy importante para nosotros mostrar el clima, ¿no?, que generamos dentro y fuera del edificio. Esta imagen nos pareció que, este render nos pareció que mostraba mucho eso, el afuera y el adentro. Muy bien, muy clarísimo. ¿Y el último equipo? ¿El último, Guillermina, o hay alguno más? Sí. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo de Malena González, que soy yo, Luján Roquio y Agustín Vera. Vamos a presentar nuestro proyecto que se llama San Telmo Angular, que entra en esta tercera tipología que contaban anteriormente Guille y Alberto, que consiste en el edificio pegado al museo. Vamos a hacer un breve acercamiento de cómo fue que llegamos a este resultado. Nuestro proceso de diseño fue básicamente a partir de ir detectando qué variables del entorno más cercano queríamos nosotros priorizar y tomar para ir desarrollando nuestro proyecto en base a las mismas. Lo primero que discutimos, porque sabíamos que iba a tener un gran impacto en nuestro diseño, fue cómo iba a ser la relación con el museo preexistente. En un primer momento lo que nosotros pensamos era en generar un patio entre ambos que funcione como espacio conector. Luego consideramos pegarnos a una de las medianeras, tomando en consideración la importancia del Parque Lezama como espacio público, y luego, debido a la conexión que genera, que consideramos que genera la calle Balcarce dentro del barrio, decidimos liberar el frente del edificio en ambas calles, enlazando totalmente el proyecto con el museo existente. Hay algo que siempre supimos, digamos, que es que queríamos integrarlo lo más posible a nuestra morfología, y de esta manera lograr que se genere una unidad, pero que potencie ambas partes. Ante la diferencia que lógicamente hay de altura, aprovechamos la cubierta del museo, no, la anterior Guille todavía, del museo, volviéndola a una terraza accesible, que funcione como espacio de dispersión para ambos edificios, y se vuelva visualmente atractiva, que es eso que se muestra como rosa. Y lo que hicimos también fue generar un aterrazamiento desde nuestro edificio, con el fin de no generarle al museo un muro que se vuelva imponente y como muy invasivo, que es eso que está en amarillo. Ahora sí, Guille. Bueno, algo que también incorporamos al proyecto, también casi desde el primer momento, fueron los quiebres, estos que generamos, permitiendo aumentar las posibilidades tanto visuales como espaciales. De esta manera generamos tres espacios públicos principales, que serían el retranqueo hacia Parque Lezama,
el cual lo que permite es que el parque se expanda y se integre en nuestro terreno. El retranqueo hacia Balcarce, que lo que nos permitió fue aumentar el espacio peatonal sobre la misma, y el pasaje entre las avenidas Juan de Garay y Brasil, que lo que permite es recorrer el edificio sin la necesidad de ingresar en el mismo. Pasa, Guille, por Bueno, una variable también que afectó en gran medida nuestro proyecto fue el tema de la altura del entorno, la cual notamos que iba creciendo hacia Paseo Colón, y lo que decidimos fue acompañarla con nuestra altura, la cual encuentra su punto máximo justamente sobre esa calle y su punto más bajo sobre Balcarce. Pasa, Guille. Bueno, y acá ya pasamos a los renders. En esta vista, bueno, podemos ver el resultado final en planta, bueno, incorporando ya la vegetación y mostrando en detalle cuál fue la intervención sobre la cubierta accesible que generamos en el museo. Pasa, Guille. Acá lo que podemos ver es claramente el pasaje del que hablaba antes, y el espacio público generado sobre Balcarce, casi en un primer plano, y más atrás se puede ver la intervención que hacemos sobre la cubierta del museo y la relación que se genera entre ambos edificios. Pasa, Guille. En este render lo que se ve claramente es el tema de los retranqueos y de los quiebres de la forma, y el crecimiento que vamos teniendo hacia Paseo Colón, que acompaña a la morfología del entorno, y creo que es la última. Y acá lo que vemos así en primer plano es el tema de la intervención sobre la cubierta accesible del museo, que lo que nos permitió a nosotros fue expandir parte del programa que nos habían propuesto, y ofrece visuales también hacia Paseo Colón, que resaltando su importancia, digamos, como vía de comunicación principal. Y bueno, eso sería todo. Muy bien. Solo cerrar con breves palabras. Tan compleja e importante producción, ¿no es cierto, Jorge? Y distintos integrantes de la sociedad central presentes. Creo que debe ser entendido esto siempre como un proceso de conocimiento en el cual, ¿qué nos interesa? Bueno, claramente este vínculo entre ciudad y arquitectura, y después un marco decisional, ¿no es cierto?, de coherencia. Nos parece bien interesante que un alumno a través de su proceso vaya construyendo sus ideas, y en ese marco de ideas sus decisiones sean coherentes desde todo punto de vista, por más que haya cambios, y los cambios también deben ser coherentes, y las transformaciones que produce sobre sí mismo a lo largo del tiempo, en su crecimiento conceptual, e incluso formal, y estético, en el cual concibe su arquitectura, mantenga también coherencias. No nos importan las líneas de moda, sí nos interesa una línea de ética en el cual pueda concebirse ciertos conceptos vinculados con el ambiente, la sociedad, la economía, los temas que construyen a una sociedad estén expuestos siempre como debate y análisis, y eso es lo que hacemos en nuestra enseñanza. Jorge, bueno, hasta acá llegamos. Bueno, primera cosa, digamos, emocionado totalmente. Quiero felicitar sobre todo a los chicos con esta enorme producción que han hecho, al principio sin entrar a valorar, digamos, alguna crítica que uno puede llegar a hacer, que seguramente habrá, pero no es el momento. Pero sí es el momento, digamos, primero felicitarlos enormemente, el esfuerzo que han hecho, la calidad de los trabajos, bueno, y ni hablar a los profesores, a Roberto, sobre todo, digamos, que es el capitán de esta nave, a Ezequiel, a Alberto, a Juan, a Guillermina, y el hecho de ese esfuerzo también enorme de que la pandemia generó una forma de hacer como un repensamiento, digamos, a través de estos sistemas, de estas herramientas que provocan, quizás a los chicos por ahí están como más entrenados para esto, ¿no? Yo siempre recuerdo cuando apareció esto allá en abril, que yo no sabía lo que era un Zoom, lo que era un meeting de no sé qué, no sé cuánto, qué sé yo, bueno, tuve que hacer un curso acelerado, con el mal humor consiguiente de un señor muy mayor como yo. Pero bueno, con la ayuda de los jóvenes,
empezamos. Y quiero mencionar que también el trabajo que compartimos con ustedes fue un trabajo total y absolutamente realizado con esta modalidad, con esta herramienta, con lo cual para mí fue, digamos, impresionante, ¿no? Porque, claro, uno no está acostumbrado a esto, pero buscando, no pudiendo salir a sacar fotos de todo el trabajo que ustedes han visto de las calles, de las cuadras, de los edificios, y qué sé yo. Bueno, entré a esto que es el Google Maps y no sé cuánto, qué sé yo, y me acuerdo que hacía captura de pantalla y compartíamos con Fernanda y con Matías, y con tanto entusiasmo ellos y con todo el aporte que hicieron. Y bueno, pero bueno, también sorprendido porque pasando un poco revista al trabajo nuestro y al primer trabajo que ustedes hicieron con ese perfil ya más con una mirada de planificación y de proyecto urbano, el gran disfrute que sentía al ver ese trabajo es que hay una unidad de concepción en la visión de entender la ciudad y en este caso los barrios de la ciudad, con lo cual hay tantas cosas que en ese trabajo están expresadas y que de alguna manera, y hablo en nombre de mi equipo, de Fernanda y de Matías, me hacen que me identifique permanentemente con las cosas que han puesto ahí. Con lo cual, creo también, y lo remarco, hay una comprensión de lo que es el barrio de San Telmo, con todo su entorno, con todo su borde, y la relación con todos los barrios, que realmente es muy, muy interesante. Y bueno, y el trabajo, después de haber tomado esa pieza enorme que hay como terreno, el terreno yo diría más grande, y que aparecieran todas estas propuestas, que ninguna había dejado de lado la comprensión del entorno, del barrio, de lo que es el pulmón de Lezama, la falta, conectando con el primer trabajo, la falta, digamos, efectivamente, de espacios verdes que hay en San Telmo, y toda la problemática que hay, ¿no? Con su accesibilidad, con su conexión. Así que bueno, realmente chicos los felicito, ¿no? Obviamente, profesores, alumnos, los felicito mucho. Bueno, y ahora viene, yo creo, y esto ahí ya propongo, nosotros el jueves próximo estamos armando una mesa, que tanto Roberto como Alberto, como Alberto ya están invitados, ni hablar, pero vamos a invitar también a otras facultades, a otras escuelas de arquitectura para que sumemos, ¿no? Con Carlitos Salaverry, que también es un gran empujador de esto, que hoy creo que no pudo estar porque está en Uruguay ahí, y a lo mejor no sé si está muy ocupado o no pudo entrar, pero nos está apoyando y nos apoya permanentemente en esto, porque creemos que la sociedad central tiene que, como decimos en el trabajo, ¿no? Es decir, tiene que empezar a ser propositiva, pero digamos a su enésima potencia, digamos, y para esto tiene que trabajar con las escuelas de arquitectura, con, digamos, los organismos públicos, pero ahora me parece como que hay un trabajo que, y esto yo lo estoy también desde el conocimiento que tengo con los organismos públicos, estoy compartiendo y ya he mencionado el trabajo que estamos haciendo con ustedes. Es decir, este trabajo, digamos, que nosotros hemos hecho sobre San Telmo ya lo tiene desde hace un par de semanas Enrique Abogadro. Roberto, vos lo conocés. Exacto, y además tiene a cargo la gerencia de Casco Antiguo. También Mónica, mi compañera, ayer se reunió con el gerente, le comentó esto porque Abogadro se lo había mostrado, se lo había adjuntado, con lo cual está muy interesado. Casualmente el sábado me encontré en un café leyendo el diario a Luis Grossman, al cual también compartí esto porque en nuestro documento también mencionamos el trabajo que hizo del plan de manejo de Casco Antiguo, con lo cual se emocionó mucho y bueno, y se alegró. Hoy lo invité, no pudo estar. También, bueno, con Álvaro García Resta, que también lo hemos invitado a la reunión del jueves próximo. Lo que quiero decir es que esto es como algo realmente que va creciendo y quiero que los chicos que han trabajado muchísimo, porque los profesores saben que esto sucede
y por su experiencia y por su trabajo, Alberto, Roberto y todos los docentes que he mencionado, pero a lo mejor los chicos a lo mejor no se imaginan cómo puede seguir, ¿no? Seguramente sus profesores van a contárselo, si no es que ya se lo han contado, pero digo, para el afuera, digamos, que esto tiene una potencialidad enorme, enorme, porque acá hay una conjunción y una sinergia de varias organizaciones institucionales, digamos, y académicas, y del Estado de la ciudad, pero por otro lado también ya, por ejemplo, otra organización en San Telmo que sabe de esto, y que hoy también lo hemos invitado, pero bueno, son tantos los Zoom que a veces no pueden estar, y esto lo bueno que tiene es que está filmado y quedará en el canal de la Sociedad Central. Por ahí vi que alguien preguntó si estas láminas podían visualizarse en alguna plataforma, ahora vamos a contestarle que sí. Pero también, digamos, lo hemos compartido con el presidente de la Asociación de Amigos de Comerciantes de Casco Antiguo, Edio Bassi, que realmente está muy entusiasmado con esto. Hemos pedido, por otro tema, también nuestra preocupación, ya no como profesionales, sino como vecinos de San Telmo, que esta pandemia generó también algunos movimientos, como por ejemplo que los colectivos volvieran a las calles angostas y salieran de alguna manera de los cauces que estaban, ya sea del Metrobús de la 9 de Julio o el Metrobús del Bajo. Entonces eso generó también un impacto negativo tremendo. Imagínense ustedes los colectivos pasando por estas calles angostas, Chacabuco, Bolívar, bueno, Bolívar ahora está cortado, Perú, en fin. Estamos también hablando con Juanjo Méndez, que es el secretario de Transporte, para que nos pueda ayudar, y le hemos acercado este trabajo realizado por nuestra comisión. Así que bueno, yo creo que se viene Jorge, una movida... Sí. Desde ya te invito a imaginar lo siguiente. Prácticamente todo este grupo de alumnos están cuarto año, el año que viene cursarán el último año de su carrera. Con lo cual va a ser un año bien importante para la mayoría de ellos, porque empezarán el camino para ser profesionales, definitivamente. Pero en el primer cuatrimestre hay una materia muy clave para proseguir este trabajo, que es el patrimonio urbano y arquitectónico. Dirigida por Melina Berman, vos la conocés muy bien, trabaja ya muy codo a codo también con Emiliano Michelena, director de todo el casco histórico, museos. Por lo cual me parece bien interesante, vamos a programar que este trabajo sea base del trabajo del primer cuatrimestre del año próximo, para que todos los alumnos no solamente tengan este trabajo realizado como base, tanto en planificación como en arquitectura y urbanismo, sino como un trabajo de estudio que profundice alguna nueva idea, alguna nueva visión, que podamos coincidir con ustedes para sacar finalmente un documento unificado de todo el trabajo realizado y que ustedes vieron, más un trabajo específicamente dedicado al análisis del patrimonio del casco histórico de la ciudad, vinculado siempre con la base de estudio que ustedes generaron. Así Buenísimo. Que, bueno, vamos pensando ya el futuro también de este modo. Perfecto, pero me parece bárbaro, y creo que en todas las instancias de entrelazamiento y de reconexión con todos los organismos, ya sea vecinales, porque me parece que en algún momento vamos a tener que juntarnos con ellos. Es una época difícil, en el sentido que estamos ya arribando a fin de año y hay muchas actividades, pero el compromiso ya de retomar, no sé cuál es el mes del año lectivo de comienzo del año próximo de ustedes. Marzo del año próximo, por otra parte, UADE está configurando toda una política que, de no ser por cuestiones que nos afecten como este año tan sorpresivamente, el año próximo ya lo estamos imaginando presencial, con todos los protocolos posibles. Un gran momento de reencuentro con todos nuestros alumnos y alumnas, que, como bien explicara Alberto, este año tuvimos la alegría de poder producir todo lo que produjimos de la manera que lo hicimos, pero también un deseo permanente y continuo de encontrarnos y estar, porque no solamente el estar separado fue de nosotros
con los alumnos, sino de los alumnos con los alumnos también, con sus propios Claro, amigos seguro. y equipos. Seguro. Así que bueno, creo que queda... Excelente. Está también Luis Albornoz, que me gustaría, lo estoy viendo. Sí, ahí lo voy a invitar, y también Silvia. Nosotros somos 3 coordinadores de esta comisión, y bueno, me gustaría que tanto Silvia como Luis sumaran sus comentarios. Sé que Luis está muy agotado por su tremenda actividad privada, profesional, pero igual va a ser un esfuercito. No, y además por las elecciones en el CEPAO de ayer, que estuve contando votos hasta las 12 de la noche. También. Pero bueno, es la carga pública de estar en las entidades, y con mucho gusto lo hice. Yo me parece muy bien, estoy muy de acuerdo con todo lo que vos comentaste, Jorge. Simplemente quería remarcar un par de cositas. Primero, de lo que vi, es cierto, para hacer una crítica a los trabajos hay que tener más elementos de valoración, y coincido que no es el momento, pero sí diría que me llamó mucho la atención primero la calidad de lo que se vio. No solamente buenas maquetas, buenos renders, sino la calidad conceptual. Podrán ser algunos términos discutibles, pero había mucho cerebro metido ahí, me dio la impresión. Y mucha posición clara frente a la problemática de la ciudad, de integración con el Parque Lezama especialmente, y con los espacios verdes. Bueno, me pareció llamativo eso. Ahora, me parece lo más importante también, desde otro punto de vista, es desde el punto de vista de nuestra comisión. Nuestra comisión es una comisión de emprendedores. Y entonces me parece que es una cosa muy importante que hayamos podido contar con la presencia de Roberto y su equipo de la UADE. Es una integración que necesitamos, como con otras universidades también. Y me parece que eso enriquece toda la temática de lo que se trata en la sociedad central, en la comisión específicamente. Pero además me parece que es importante porque que vengan que se incorpore el trabajo de los alumnos, en los últimos años especialmente, porque es en la universidad en donde está la incubadora de los futuros emprendedores. Los chicos se reciben el año que viene, y sí o sí tienen que empezar a ver qué van a hacer con su vida profesional, y muchos de ellos a lo mejor podrán incorporarse a alguna entidad, algún organismo, pero muchos otros van a tener que empezar a pensar: me las tengo que arreglar por mí mismo, o por lo menos tengo que tener la iniciativa de empezar a fabricarme mi propio trabajo y empezar a hacer las alianzas con compañeros, desde otra posición también, pero bueno, es salir al ruedo. Y es una cosa muy apasionante, pero al mismo tiempo viendo el nivel de los trabajos, que parece que para estos muchachos y chicas que hicieron estos trabajos, debe ser tranquilizador ver la capacidad que tienen, capacidad explícita, pues son evidentemente muy buenos trabajos. Así que me parecía un ángulo para mirar esto que es de muchísima importancia. Igual, Roberto, felicitaciones a vos y a todo el equipo. Muy, muy bueno. Gracias, Luis. Bueno, Juan... Silvita, a ver, Silvia. Ahí estoy, habilité el micrófono. Sí, yo concuerdo realmente que se ha forjado como una metodología de trabajo entre el trabajo que se realizó en la comisión y todos los desarrollos y todo el pensamiento, toda la estructura de pensamiento que va a habilitar a estas nuevas camadas jóvenes a tener herramientas sólidas para salir a la vida real. Así que bueno, eso realmente creo que es un aporte metodológico muy importante, y creo que tiene todos estos grupos que han presentado el trabajo, manifiestan una gran sensibilidad ante el entorno. Yo viví toda mi vida en San Telmo a 2 cuadras, así que conozco muy bien esa manzana que era bastante tuguriosa, así que realmente poder integrarlo al parque, abrirlo, va a cambiar mucho la calidad espacial
de ese pasaje y de las avenidas, por supuesto. Así que realmente felicito a todo el equipo, felicito a los profesores, a los docentes y a los alumnos que han podido tomar el trabajo de la Comisión de Emprendedores y darle realmente una profundidad proyectual con gran sensibilidad. Así que los felicito. Gracias, Silvia. Juan Gómez, ¿querías dar tu visión, ya que estamos en el cierre? Ahí está. Sí. ¿Qué tal a todos? No, la verdad que adherir a las palabras de Jorge, Alberto, Guillermina, Ezequiel, las tuyas, Roberto. La verdad que fue un año como todos saben, pero distinguir esto que dijo Alberto también, que me parece que se llegó a trabajos profundos, o sea, más allá de todo y con el esfuerzo de todos, creo que de todo el cuerpo, quería decir que la verdad que con Ezequiel estamos, reconocemos el esfuerzo, y no solo el esfuerzo, sino que se ha llegado a resultados muy interesantes. Así que bueno, es paradigmático y también lo mismo, ¿no? O sea, hemos pasado esta situación y podemos decirlo. Así que bueno, simplemente eso, agradecido. Esto último es bien representativo de la época, podemos decirlo. Me parece que además queda abierta una puerta notable para nosotros, vuelvo a decir, para la UADE, que con la Sociedad Central de Arquitectos ya habíamos tenido reuniones, Jorge, y quiero a través tuyo empezar a abrir la puerta que nos abriera en su momento el presidente en una reunión que tuvimos, Daniel, cuando nos planteó claramente un convenio marco con la universidad para empezar a crear trabajos como estos. Tenemos muchas otras ideas para hacer con la Sociedad Central. Así que bueno, abrimos la puerta a partir de este encuentro contigo de hacer efectivo este vínculo, no solo a través de un trabajo particular, sino a través de un acuerdo marco entre la universidad y la Sociedad Central. Excelente, excelente. Yo también quiero comentarle a los alumnos que también tienen posibilidades, aquellos que quizás lo sepan o no, y si no, igual hago una invitación, porque cuando yo estaba terminando la carrera y Paco García Vázquez era presidente del ESCA hace ya de estos muchos años, pero bueno, no lo voy a decir, lo encontré porque alguien me invitó a trabajar en el estudio de Paco, y entonces me dijo: vos tenés que venir a la Sociedad Central. Digo, pero ¿y cómo si yo no estoy recibido? No, vos venís como un socio adherente. Así que mañana te espero y te voy a hacer el carnet, no sé cuánto, qué sé yo. Bueno, fui como muy esperanzador, la invitación esa, sobre todo del presidente de Sociedad Central. Y bueno, ingresé al mundo de las instituciones profesionales a través de Paco, y la verdad que fue fantástico, no solamente porque él era un ser excepcional, fue como un padre, digamos, formativo de mi carrera, un hombre excepcional, y a partir de eso, digamos, también allí nos encontramos muchos compañeros que todavía no habíamos terminado la carrera, y fue muy interesante. Así que yo creo que ahora también hay una oportunidad muy linda, porque, como decía Roberto, Darío López, el presidente, que ya va a cumplir un año, abre las puertas, y sobre todo, digamos, a los jóvenes. Yo creo que nosotros debemos forjar esta posibilidad de que los jóvenes empiecen a integrar los equipos. Es muy importante porque tienen toda esa energía, toda esa vitalidad, todo ese talento, todas esas ideas que a mí particularmente hacen que me generen a diario una carga de pilas y una fundamentación, digamos, en todo el pensamiento que yo tengo acerca de lo que en esta coyuntura tenemos que hacer. Así que los invito a que se acerquen a la Sociedad Central de Arquitectos, por lo menos, digamos, a participar inicialmente, para que puedan participar de las diferentes comisiones, porque creo que ahí también es
formativo, ¿no? Es decir, de las charlas que se dan, la Comisión de la Planificación, Patrimonio, Cultura. Mañana, por ejemplo, hay una última charla de la Comisión de Cultura que preside Emilia Heredia, el cual a mí me invitaron como jurado para un concurso que hubo de dibujos y pinturas, pero bueno, con una actividad impresionante, ¿no? Después hay un ciclo que se llama Ópera Prima, que lo hace Rita Comando, desde la Comisión de Arquitectura, en fin, no quiero olvidarme de ninguna. Planificación también, que ya estamos estableciendo un vínculo la semana que viene para que se sumen a esta tarea, digamos, de los barrios. Así que bueno, los invito porque realmente vale la pena y yo creo que no solamente, digamos, van a aportar, sino que también nosotros podemos también sumar a la capacitación que les está dando la escuela a su formación profesional. Nuevamente les agradezco infinitamente a todos y con la convicción, el deseo y la seguridad de que vamos a seguir trabajando en conjunto, en equipo, para esta temática y muchas otras. Muchas gracias. La verdad que quiero nuevamente agradecer a la Sociedad Central, pero sobre todo, ya que es el centro de este encuentro, agradecerle muchísimo a todos los alumnos el trabajo de este año, que ha sido tan particular, tan creativo, tan interesante, inclusive para crear reflexiones distintas, pensamientos en la dificultad, pero que al mismo tiempo construyen conocimiento nuevo, conocimiento también en posiciones extremas, ¿no es cierto? Con lo cual también el ingenio debe abrirse paso para poder aprender y al mismo tiempo demostrarse. Gracias a todos los alumnos y gracias a todos ustedes. Chao. Nos vemos pronto. Chao. Nos vemos pronto. Gracias. Chao, muchas gracias.